Ok, ahora creo que ahora sí visualizan, ¿no? Sí, doctor. Bien, eh, creo que ya hay 83 en sala, ¿no? Bien, ¿el delegado quién es o la delegada, disculpen? Doctor, aún no definimos un delegado del curso, pero yo soy subdelegada de la promoción. ¿Que no tienen delegado el curso? Aún no hemos definido, pero bueno, ya lo vamos a definir entre todos los delegados. Ya, ¿tu nombre es, disculpa? Mireya Dávila. Ya, ok, ya bueno, ya empezaremos, tenemos bastante retraso. Este, bueno, estábamos los docentes entusiasmados porque se supone que íbamos a empezar ya nuevamente clases presenciales, pero a última hora nos voltearon la torta, como se dice, y tenemos que volver a la virtualidad. Asumo porque son un número grande de personas en la promoción y es un poco más complicado el tema de las aulas. Pero bueno, el tema, la primera unidad temática pues es atención primaria, ¿no? El tema de hoy día es la atención primaria y la salud, entender la parte conceptual de lo que es atención primaria y la salud y a su vez hacer ver o hacer notar lo complejo que se hace hasta los días de hoy, entenderla no solamente a las personas que digamos, tienen que ver con la salud, no tienen que ver con la salud, sino también con los que tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un recordaris previo para poder conceptualizar bien lo que es atención primaria. Hay tres momentos en el tiempo en el cual, digamos, se fue avanzando para la conceptualización de lo que es atención primaria. 1910, eh, no sé si logran ver bien este óleo, en, de 1891 es como se practicaba la medicina en ese entonces y los médicos pues pasaban bastante tiempo observando a los pacientes, ¿no? Y ahí está observando una niña, ¿no? Con el padre que se ve atrás en las sombras, y así se la pasaban por horas para tratar de entender lo que podía tener, las personas en ese momento, ¿no? Esto es una manera de cómo se formaban los médicos en ese entonces, con esas famosas clases magistrales, auditorios grandes, amplios, con graderías, donde cual, bueno, no siempre pues todos podían tener una buena ubicación y visualización de lo que se estaría haciendo en su momento, ¿no? Y es en 1910 que se, se entiende, luego de lo que pasó en ese entonces, que la salud era la ausencia de enfermedad, se entendía la salud de esa manera, ¿no? Y apareció este señor eh, para que se den cuenta de la talla que tenía este personaje, ¿no? Que se codeaba con eminencias, ¿no? Y genios de ese entonces, ¿no? Einstein, Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, y fue el fundador de el Instituto de Estudios Avanzados, ¿no? Que ahí se le ve en la foto inferior con Einstein
y es lo que es hoy día en New Jersey, ¿no? Esa era la talla del personaje que eh, hizo esto, ¿no? Eh, Abraham Flexner, ¿no? Trabajaba en esas universidades, era un crítico, pues, de la manera como se enseñaba la medicina en ese entonces, e hizo un informe en el cual examinó todas las condiciones de lo que se hacía en ese entonces para formar a los médicos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Instalaciones, laboratorios, competencias, profesores, en fin, ¿no? Este, Él decía que había la necesidad de contar con un sistema eficiente de atención de las enfermedades y los daños que aquejaban a las personas, ¿no? Entonces, es a raíz de este informe, de este estudio, que surge el famoso modelo fresneriano, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de la conceptualización, se entendía en ese entonces a la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? El objetivo era recuperar la salud de la persona ante la enfermedad, ¿no? Se planteó una estrategia con cuál era el tener un sistema de educación médica que esté orientado al conocimiento de las enfermedades, ¿no? De ese entonces. Y que el sistema de atención del que da las prestaciones o médicas esté orientado a ese manejo de la enfermedad, ¿no? Entonces, era un proceso, ¿no? En el cual uno enfermo, entra a un centro hospitalario donde te hacen una serie de estudios, exámenes, ¿no? Te dan tratamientos y uno sale sano, ¿no? Este fue el resultado de ese famoso informe del profesor Flesner, ¿no? Disminuyó el número de escuelas y estudiantes de ese entonces. Antes habían 155 escuelas que no eran universidades, las redujo a 31. Estas escuelas médicas se articularon a las universidades, que no era así siempre. Se estableció la exigencia de 2 años de ciencias básicas antes de entrar al estudio lleno de lo que era la carrera de medicina. Se integró la enseñanza práctica con los hospitales. Se incorporaron los laboratorios con ese proceso de enseñanza que no estaba necesariamente articulado. Se desarrolló mejor la investigación y bueno, aparecieron esto que conocemos ahora de lo que es las ciencias básicas, la preclínica y la clínica, ¿no? Todas esas tres etapas por las cuales pasa todo estudiante de medicina durante el tiempo de su formación. Se fomentó la educación básica de ciencias básicas, de preclínica y la clínica, ¿no? Y la dedicación exclusiva de los profesores, y se entendía que tenían que salir médicos con esas competencias porque si no, no eran rentables para la sociedad, ¿no? Esto que generó eh, que el modelo fresneriano pues se impuso a nivel universal en todos los sistemas de educación médica, independiente de las realidades, ¿no? Y este modelo fresneriano, pues, fomentó el desarrollo, pues, de establecimientos médicos, ¿no? Eh, Estrictamente con una mirada recuperativa, como los responsables del manejo de la salud, ¿no? Y no se priorizó y se minimizó la responsabilidad o la participación de la ciudadanía o de la sociedad, ¿no? Por decirlo así. También contribuyó a que estas nuevas tecnologías generen, por ejemplo, avances en la parte farmacológica, ¿no? Tecnológica, ¿no? Y no necesariamente de problemas que de repente eran prioritarios o para las necesidades básicas de una población, ¿no? A veces problemas no prioritarios se hacían avances en todas estas etapas de la tecnología y la medicación, ¿no? Y eso provocó pues que haya un crecimiento exponencial de costos en estas atenciones, redujo las coberturas, ¿no?
y hubo una mayor exclusión, ¿no? Para los que eran los más necesitados, ¿no? Hasta acá se está copiando bien, ¿no? Delegada. Sí, doctor. Sí. Entonces, reflexiones del modelo fresneriano que pues generó una desatención, una mirada pues a, a lo más importante que tiene que ver con las actividades del día a día que realizamos, de toda índole, entornos, alimentos, tipos de actividades, ¿no? Que pueden ser factor de riesgo en el tiempo de aparición de problemas de salud, ¿no? Hoy que llamamos problemas de salud y no necesariamente hablar de enfermedades, y son estos problemas o intercurrencias en salud lo que en el tiempo se pueden convertir en enfermedades propiamente dichas, ¿no? Sobre todo de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, hubo pues un descuido en eso, ¿no? Y por ese matrimonio que hubo pues entre lo que era la ciencia con la enfermedad, ¿no? Que podía entenderse en ese entonces que podía producir salud, ¿no? O generar salud, ¿no? Luego el segundo momento es el 1946, ya, que fue la constitución del OMS. Y la constitución del OMS, ¿por qué? Porque era posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y ya aquí se amplió un poco más esa conceptualización de salud como ausencia de enfermedad, sino que también tenía que ver la parte del bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, eh, apareció este señor que paradójicamente fue un prisionero de guerra de los campos de concentración, era de la antigua Yugoslavia, ¿no? Y él fue el presidente de la comisión que elaboró pues la constitución de la OMS, ¿no? Y se dio en ese año con participación pues de 61 países, ¿no? Que generó esta constitución de la OMS, ¿no? Y bueno, aquí viendo en la misma secuencia de lo que analizamos el momento fresneriano, entendiendo la parte conceptual que la salud no consiste solamente en la ausencia de enfermedades, sino que también es un estado de completo bienestar que incluye la parte física, mental y social, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que considerar que, hablando a nivel mundial, no todos los entornos favorecen a que se cumpla esta conceptualización, ¿no? Entonces, hay muchos entornos de origen del que sea, religioso, político, bélico, que, bueno, está movido por intereses personales o de grupos que impiden que se cumpla esta premisa conceptual, ¿no? Entonces, dándole un objetivo a esta etapa, era el considerar a la salud como un derecho fundamental de todo ser humano, ¿no? Y se planteaba como estrategia que su inclusión esté en las constituciones de todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En los efectos, ¿no? Hizo dar un salto cualitativo muy grande en el entendimiento de lo que era salud. Ya se tomaba en cuenta eso que se dejó de lado en el momento fresneriano, pero como siempre eh, somos, las sociedades somos cambiantes, siempre surgen cuestionamientos, ¿no? Porque no, una fórmula no siempre es, pues, utilizable en todas las realidades, ¿no? Entonces surgían cuestionamientos, ¿no? En que la salud no necesariamente era un estado, sino un proceso, en que no existía el completo estado de bienestar, sino el mayor grado posible de bienestar, y que ese bienestar no era un concepto general, ¿no? Dado que había muchos grados de variables, pues, ¿no?
de bienestar individual, ¿no? De acuerdo a las realidades, ¿no? Entonces, premisas válidas también, ¿no? Porque no podemos entender o interpretar que un estado de bienestar puede ser igual al de, por ejemplo, si queremos hablar de continentes, de Sudamérica con el de Asia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces siempre van a haber diferencias, sobre todo con los grupos poblacionales, ¿no? Pero sí, desde ese entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya muchos países, sobre todo de la Europa que estuvo devastada, fueron pues avanzando ya, estamos hablando todavía momentos en que todavía no aparecía el concepto de alma ata, ¿no? Pero ya muchos de estos países ya empezaron a reformar sus sistemas sanitarios, desde ese entonces, ¿no? Y digamos que los afinaron al momento de la aparición de alma ata, ¿no? Por eso que a Europa, pues en todo sentido, y Asia también, siempre nos llevan años de historia y, y de entendimiento, eh, de cómo ir buscando ese bienestar, ¿no? De todas las personas, ¿no? Y ya en 1978 aparece esta declaración de Alma Ata, que ya aquí se agregó no solamente a la parte que habíamos hablado de la parte psico, sino también se apuntaló más la parte social y se agregó la política, ¿no? Un proceso político, ¿no? Que eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Y lo que este proceso político es también lo que marca el grado de confusión de las personas, que es lo que yo he ido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, se juntaron pues en el 78 delegados de 134 países y 67 organizaciones internacionales. Y fíjense qué novedad que el subdirector de la OMS en ese entonces, que fue el coordinador general de Alma Ata, coordinador general, fue un peruano, ya afinadito, ¿no? El doctor David Tejada Rivero, ¿no? Que él falleció en el 2016, si no me equivoco. Y qué paradoja, ¿no? Que habiendo tenido una persona, un compatriota en esas instancias, nos preguntaríamos por qué estamos como estamos, ¿no? Y inclusive en algunas personas dirán, pues que esta persona no hizo nada y no necesariamente debemos de pensar eso, ¿no? Entonces, eh, esta es la definición de alma ata, el artículo 6, ¿no? La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. 1978 es un concepto, una definición que hasta ahora no pierde vigencia y es válida en todo lo que menciona. Y en el documento adjunto que se ha subido en esta primera fecha de la clase está el compendio de Alma Ata, que no tiene más de 100 hojas. Y sería bueno que lo lean, lo revisen de manera rápida, no necesariamente al detalle, para que junto con esta clase se pueda entender de manera acertada lo que significa atención primaria, ¿no? Tiene unos componentes cuando se habla de atención primaria en Alma Ata, lo que se fijó en ese entonces y que es válido hasta ahora, que haya acceso universal, que haya una adhesión a la equidad, perdón, y que con participación de la comunidad y con enfoques intersectoriales, ¿no? Este, puntos también totalmente válidos, ¿no? Eh,
Conceptos claves para poder entender bien lo que eh, se buscó al realizar Alma Ata en atención primaria en Alma Ata. Se buscó pues el trabajar estos tres campos, ¿no? El trabajo multisectorial, la participación ciudadana y una cooperación internacional, ¿no? Que en, eh, en ese entonces se daba pues de esa manera, ¿no? Con cooperación internacional, que se sigue dando hasta ahora, pero ya de manera distinta, ¿no? Entonces, eh, la atención primaria, pues, la idea es generar una práctica con ciencia, con metodología, con tecnología que esté socialmente aceptable, que sea accesible, ¿no? Con un costo y que sea soportable, ¿no? Entonces, es importante conocer estos tres campos, ¿no? El trabajo multisectorial, que tiene que ver con sectores de un gobierno, ¿no? La participación ciudadana, que es determinante, y que siempre puede haber también una cooperación internacional, ¿no? Como sobre todo países con menor grado de desarrollo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que aquí fue que se tomó en cuenta en esa conceptualización el proceso político y social, ¿no? Que con el objetivo de llegar a ese mayor grado de posible de bienestar físico, mental, social, ¿no? Del individuo y la sociedad, ¿no? Entonces, se dice que para cumplir con ese proceso político, toda área poblacional, comunidad, eh, grupo poblacional, como quieran llamarlo, tiene que analizar qué prioridades sanitarias requiere la comunidad, ¿no? Y tiene que tener claro esa comunidad que, cuál es el significado de lo que es salud y bienestar para esos pobladores, ¿no? Entonces, es en función a eso. Y cuando hablamos de proceso político, tiene que ver pues con las autoridades, la toma de decisiones frente a intereses comunes o prioritarios, ¿no? Que garanticen esa búsqueda de bienestar, ¿no? Y como proceso social va de la mano con un producto cultural, ¿no? Eh, de ese grupo de personas que conforman esa población, ¿no? Entonces, hay que saber pues que cada sociedad tiene su noción particular del significado de la salud, ¿no? Entonces, y estamos hablando hablar de sociedades pues rurales, urbanas, ¿no? Estamos incluyendo todo, ¿no? Como objetivo, lo que habíamos dicho, se planteó pues la meta, como se ha dicho en los dos primeros momentos, que la salud tenía que ser para todos y para el año 2000. Estábamos hablando del año 78, ¿no? Y salud para todos significaba pues un nivel mínimo de vida digna, ¿no? Como persona, ¿no? Y que para el año 2000 todos los países del mundo ya tendrían que haber formulado políticas respecto a ese tema, ¿no? Pero también surgían cuestionamientos pues en ese momento, ¿no? De cuánto es el mínimo, cuánto es ser pobre, y todo eso tiene que ver según cada contexto o cada realidad, ¿no? Entonces, se planteó que como estrategia era promover la parte social y política, y para eso se conceptualizó la definición de atención primaria, ¿no? ¿Por qué escogieron estos términos? Porque atención, pues, denota cuidado, ¿no? Entre relaciones de personas, ¿no? Y primaria por prioridades, ¿no? Siempre hay una prioridad que tiene mayor relevancia que otra en tema de la salud, ¿no? Entonces, por eso es que se decidió eh, conceptualizarlo de esta manera, ¿no? Y ojo que no estamos hablando necesariamente
de solamente el campo de la salud, ¿no? Estamos hablando acá de otros campos en ese contexto de un estado, un gobierno, un reino, lo que sea, ¿no? Entonces, en búsqueda de una mejor atención primaria, eh, ¿por qué se nos ha hecho tan complejo este, la atención primaria? ¿Y por qué a 48 años de haberse realizado esa famosa cumbre, por qué seguimos con problemas para implementarla, ¿no? Y acá viene la teoría por la cual creemos que este, se da el problema, ¿no? Primero partiendo de un sistema sanitario que está, que echa sopla, como se dice, por cualquier lado, ¿no? Tenemos problemas en nuestro sistema informático, de acuerdo al, a la- al tipo de prestación, eh, de organización que sea. Muchos médicos se van, la calidad asistencial no es la óptima, hay mucha burocracia, ¿no? Poco tiempo para la atención, ¿no? Este, las facultades que forman médicos no están al mismo nivel ni manejan los mismos procesos de formación. Entonces hay bastantes problemas que ver, ¿no? Entonces, ¿de qué depende implementar una atención primaria, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto tiempo, nos toma tanto tiempo? ¿Por qué se hace tan complicada y por qué se hace tan costosa, ¿no? Y acá salta esta expresión, ¿no? Este, la atención primaria se encuentra enormemente difundida, incorporada en el lenguaje técnico del sector salud, este, desde discursos de funcionarios de alto nivel hasta conversaciones de personal de un establecimiento, ¿no? Y lo de abajo es muy cierto, ¿no? Sin embargo, si escuchamos con atención, no siempre se habla de lo mismo cuando se habla de atención primaria. ¿Y por qué se podría estar dando esto? Que es el fondo del problema por el cual no, no se entiende de manera correcta y eso genera trabas para generar estrategias eficientes y eficaces. Y tiene que ver con el enfoque, ¿no? Algunos entienden a la atención primaria como un conjunto de actividades, otros la entienden como solo un nivel de asistencia y hay un entendimiento como estrategia. Entonces vamos a analizar cada uno de estos enfoques para que lo puedan este, ver de mejor manera. Perdón. Ok, ¿se me copia? ¿Se copia? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. bien, entonces el primero, un conjunto de actividades, sigamos el orden de las flechitas. Este, entienden que la atención primaria es para comunidades o sociedades que están en riesgo, que tienen un criterio de esencialidad, ¿no? ¿Qué genera esto? Que las actividades sanitarias están dirigidas a la asistencia propiamente de una prestación básica de servicio, alimentaria o de medio ambiente, con expectativas altas para grupos poblacionales, este, sobre ese impacto que se quiere medir en un estado de salud, ¿no? Y lo que decía el compendio, dice el compendio de Alma Ata, ¿no? De que educación sanitaria, provisión de alimentos, hablan de todos estos temas, ¿no? Pero a la hora
aplicar este enfoque en la práctica, se dirige básicamente solo al primer nivel de atención, donde sabemos que la toma de decisiones es de un nivel técnico y no genera un impacto, o genera, mejor dicho, un impacto parcial sobre la salud de una comunidad, ¿no? Y ni siquiera a nivel general, ¿no? Entonces, ese es el primer enfoque, este, eh, de lo que es el entendimiento de atención primaria, cuando lo ven como un conjunto de actividades. El otro es cuando se entiende por un nivel de asistencia, ¿no? También está dirigido, enfocado básicamente al primer nivel de atención, entendiéndolo como una puerta de entrada en el sistema sanitario. Algunos autores lo han querido llamar, pueden encontrar ustedes de repente cuando revisen alguna bibliografía, atención médica primaria para diferenciar del término de atención primaria y la salud, que la verdad es un error por esa confusión de entendimiento que al final lo vamos a ver. Y bueno, esta atención primaria pues debe contar con un primer nivel de atención con alto nivel de resolutividad que actúe como un administrador de las necesidades del paciente frente al resto de niveles de complejidad, ¿no? Entonces, acá hay un problema porque hablando de nuestro primer nivel de atención, no tiene, ni hablando pues en criterios de infraestructura, de equipamiento o de recurso humano, no cumple con un alto nivel de resolución, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y Barbara Starfield decía que es una pediatra americana que se le considera la madre de atención primaria, que lamentablemente ya falleció también. Ella decía que la atención primaria es aquel nivel del sistema sanitario accesible a todo nuevo problema o necesidad a lo largo del tiempo, centrado en la persona más que en una enfermedad y que ofrece atención a todos los trastornos con excepción de los más raros o inhabituales y la atención que coordina e integra la atención prestada en otros lugares por otros profesionales. Esto que decía Barbara Starsfield no es lo que se cumple en lo que acabamos de ver en la parte anterior, ¿no? Entonces, y ahí hay una dificultad, ¿no? Y veamos ahora, este era el de asistencia, veamos el de estrategia. Si han estado atentos cuando describí lo de Alma Ata se planteó luego de esas reuniones plantearon como respuesta una estrategia, ¿no? Y por eso que empezamos acá diciendo que es la más completa e integral y la que se podría establecerse como la principal. La atención primaria como estrategia significa en términos prácticos que un sistema de salud debe de constituirse y funcionar basado en esta atención primaria. O sea, si el sistema de salud no está diseñado para desarrollarse en en una base de atención primaria, mm, no estamos enfocándolo como estrategia. ¿Por qué? Porque significa que cada componente del sistema conoce a los otros, sus funciones, sus vías de comunicación, circulación de pacientes. A qué estamos hablando con componentes del sistema? Los niveles de atención. Desde la perspectiva, ningún nivel de atención es más importante que el otro y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para la prevención, curación o rehabilitación de los problemas de salud en la comunidad. Entonces, al cumplir esto, se puede concluir que a diferencia de las otras concepciones antes mencionadas, esta involucra a todos los niveles de atención independiente de su nivel de complejidad, y obviamente tiene un impacto total y permanente sobre la salud de una población. El nivel de decisión para implementar una APS desde esta perspectiva no es de un nivel técnico, de un profesional, este,
especializado en salud, no, sino es un nivel político, ¿no? Porque va con los derechos fundamentales de la persona en la búsqueda de salud. Entonces, eso es cuando hablamos de atención primaria, estamos hablando de todos los componentes que tienen que ver con esa búsqueda de bienestar de una persona en una población, o en un lugar, en un país, lo que querramos decir. Y para eso tenemos que mirar, este, tenemos que tomar en cuenta un enfoque adicional, que es importantísimo, el cultural, ¿no? Y que, aunque parezca una definición genérica, para referirse a aquellos enfoques que promueven el interés de desarrollar una competencia intercultural, ¿no? De abarcar, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? En la sierra tenemos hasta ahora muchas culturas o grupos culturales o poblaciones culturales distintas, ¿no? Así como veíamos antes de que hablábamos de los incas, los descendientes aymaras, así habían y se han continuado desarrollando de manera con el tiempo, ¿no? Entonces, no vemos tanto eso en la costa, en la selva también no tanto, pero sí en la sierra hay más diferencia intercultural, ¿no? Entonces, el tener en cuenta este, esta, este enfoque es importantísimo. ¿Por qué? Porque la cultura influye en las relaciones sociales de forma inevitable, ¿no? Y como primer lugar, cuando hablamos de cultura, nos referimos a todo lo que nos permite tener un nivel de conciencia, de elegir, de expresar o crear pensamientos, ¿no? Y formas de cómo, eh, de convivencia, ¿no? Entonces, es importantísimo esto, ¿no? Entonces, esa, acá sí hay un desconocimiento, divorcio entre ese conocimiento, ese, esa mala aplicación de un enfoque este, no adecuado en la conceptualización de lo que es atención primaria y el no diseñar estrategias que cubran estas diferencias o estas brechas interculturales que tenemos en nuestra realidad, ¿no? Hablando explícitamente de lo que es el Perú, ¿no? Y acá está el cuadrito que creo que van a captarlo mejor. Cuando uno habla de un esquema general de desarrollo, es en función al objetivo de la búsqueda del bienestar de la persona. Y cuando queremos llegar al bienestar de una persona, hay que desarrollar cuatro dimensiones fundamentales, que es la social, la económica productiva, la dimensión institucional y la medioambiental. Si vemos la social, tiene que ver con salud, educación, alimentación, vivienda, lo que familiarmente vemos nosotros en nuestro proceso de formación. Pero está también las otras dimensiones, económica, productiva, donde vemos minería, agricultura, pesca, ¿no? Industria, ¿no? Turismo, ¿no? La misma infraestructura, ¿no? Medios de comunicación, ¿no? Internet, urbano, territorial, ¿no? Las instituciones, ¿no? La administración pública, ¿no? Las administraciones, las organizaciones privadas o paraestatales, ¿no? Y el medio ambiente. Todo esto, ¿de quién es responsabilidad? De los que toman decisiones, que son los gobernantes o políticos, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es una función, una obligación del Estado que a través de sus gobiernos debería de estar siempre buscando esto, ¿no? Y esto es lo que han desarrollado bien los europeos y les ha costado tiempo, ¿no? Y por eso nos llevan tanta ventaja, ¿no? Tú te puedes pasear por cualquier país, por eso hay una comunidad europea. Acá se quiso crear una comunidad sudamericana, pero no dio resultados. ¿Por qué? Porque pues no se han cumplido objetivos este, eh,
comunes, ¿no? Entonces, tú, para irte de acá en el Perú, en Lima, para irte de Lima a Huancayo, tienes que pasar la cordillera y conforme te alejas de Lima, empieza más la aventura, este, eh, de alejarse de todas las necesidades básicas y estar susceptible de alguna intercurrencia o problema que se pueda dar. Este, Tú te vas de Italia a Suiza y también tienes que cruzar los Alpes, que es parecido, pero tú por todo ese tramo no te das cuenta que hay un cambio de clima, de área geográfica, pero las vías de comunicación, carreteras, accesos, grifos, internet, hospedajes, todo lo encuentras a la mano, sin sufrir ni hablar de un viaje de aventura a qué te pueda pasar. Entonces, ¿por qué? Porque se ha entendido y se ha desarrollado bien lo que estamos viendo en este esquema general, ¿no? Entonces, por eso que este, cualquier funcionario de salud que se ponga a hablar de atención primaria, solo hablándote de la dimensión social y dejando de lado las otras dimensiones y no entendiendo que tiene que ver con con la parte de la decisión política de los gobiernos, de los gestores que están en un gobierno, pues no está comprendiendo lo que es atención primaria. Y nunca se va a poder hablar de un sistema sanitario en atención primaria mientras no se cumpla lo que he dicho. Entonces, en realidad, no hay que entenderlo que el sistema, la estrategia tiene que ser un sistema de atención primaria, sino es una atención integral que cubre todos los aspectos de valoración integral, como dice su nombre, pero que si no se desarrolla en un sistema sanitario que está respaldado en un sistema de atención primaria, cumpliéndose lo que estamos viendo en el cuadro, pues difícil que podamos tener un sistema sanitario eficiente, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos la diferencia en nuestras universidades, de la formación, porque lamentablemente hay que decirlo, hay médicos y médicos, y no todos salen al mismo nivel. Y lamentablemente, pues, eh, las diferencias se ven en la práctica, cuando ya están haciendo su internado, cuando están haciendo el serum, ¿no? Y quiénes son los que están en riesgo ahí, la población. Entonces, toda conducción y gestión descentralizada en salud, en un contexto de ausencia de desarrollo pleno, se hace complicado, pues, ¿no? Se hace muy complicado, ¿no? El, el que las competencias de los niveles de gobierno se cumplan en cada uno de sus ámbitos también se hace muy complicado, ¿no? Y cada nivel de gobierno, muchas veces por desconocimiento, se pone a trabajar lo que no le compete trabajar en su nivel, ¿no? Por eso hay que entender bien los problemas y saber en tu nivel qué cosa es lo que te debes de preguntar, ¿no? ¿No? Para estar trabajando de manera más articulada en la búsqueda y la resolución de prioridades, ¿no? Entonces se puede concluir que la atención primaria no es un conjunto de actividades clínicas particulares o tareas, sino es todo tipo de actividad clínica que se debe dar en todos los niveles de atención. La atención primaria es un enfoque que constituye la base y determina la manera de trabajar de todos los niveles de atención del sistema sanitario y se enfrenta siempre a condicionantes de la enfermedad que influyen en la respuesta de la persona a los problemas de salud, ¿no? Eh, ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se me copia?
Delegada, Sí, doctor, se le escucha, no, por mi parte ninguna ya. pregunta. Aquí quiero darle algunos datitos para que afianzar lo que estamos viendo sobre esa dificultad. Desde nuestra historia siempre ha habido, este, todo ha estado centralizado, ¿no? Desde el incanato, ¿no? Eh, la etapa pre-inca, ¿no? El centro de poder eran las ciudades de estas culturas pre-inca. En el incanato, el centro de poder era el Cusco, ¿no? En el virreinato, el centro de poder era España, ¿no? En la república, la capital Lima, ¿no? El Estado al servicio de los ciudadanos como centro de poder, en este caso, Lima. En 48 años hemos tenido intentos de reformas, hablando desde el punto de vista de salud, solamente tres, como ven en los años que se están visualizando ahí. Y miren todo el vaivén político que llevamos desde luego del gobierno de Humala, todo lo que hemos ido en un periodo que supuestamente era de Pedro Pablo Kuczynski, tuvimos cuatro presidentes, y en el de Castillo vamos teniendo hasta ahorita cuatro. Esperemos que acabemos con Balcázar. O sea, inestabilidad política, ¿no? Este, 25 gobiernos regionales, una provincia constitucional, ¿no? La Municipalidad de Lima como régimen especial, un sistema de salud con muchas organizaciones prestadoras, ahí están viendo todos estos, hace más complejo llevar un sistema sanitario, digamos, equitativo, igualitario, ¿no? Se hace más difícil, ¿no? Eh, la brecha de pobreza, este es del año 2002, que ha variado muy poco, lo pongo para que se den cuenta que poco ha variado, y miren, el más pobre, Huancavelica en ese entonces, y el menos pobre, Callao, y si vemos el siguiente cuadro, Lima-Callao, la distribución de los médicos, que esto es del 2007, también que ha variado muy poco, menos médicos en el departamento este, más pobre y más médicos en el departamento menos pobre, ¿no? Qué incongruencia, ¿no? Para que nos demos cuenta eh, cómo se dan las cosas. Y esto es hasta ahorita. Y esto no es responsabilidad de los médicos, porque ¿qué médico se va a querer ir a trabajar a un lugar este, de menor acceso en todo aspecto, donde te pagan pues que muy poco y no hay acceso a internet, no puedes hacer tu retroalimentación, cursos, qué sé yo, ¿no? Entonces, es culpa de los gobiernos que no han sabido pues cumplir con sus funciones básicas, ¿no? Esto es de cómo está distribuido los médicos, enfermeras y obstetras por departamento, para que tengan una idea. El gasto eh, destinado a lo que es el sector salud en Europa, miren, el que está en menos, Rumanía, está por encima del 6%. La mayoría está por encima del 8% y los mejores entre el 9, 10 y 11%. Y en Perú estamos en el 6%, si no me equivoco. Entonces, la salud es sobre todo una realidad compleja, un proceso social aún más complejo y un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticas no solo sectoriales, sino de Estado, capaces de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores. Esto lo dijo hace a 25 años de Alma Ata, lo dijo en el 2003 David Tejada de Riveros, cuando que ya está fallecido, ¿no? Y es vigente, válido hasta ahorita, ¿no? Entonces,
en una realidad pues con problemas de saneamiento, problemas de no reconocimiento de valores sociales, inseguridad ciudadana por delincuencia, corrupción, difícil pues que podamos aplicar una APS, ¿no? Adecuada, ¿no? Miren, en la época de Castillo, en el Ministerio de Salud, 4 meses, un promedio de ministros. En el Salud eran 3 meses, un desastre. En el 2018, el resultado de lo que es la lectura, las pruebas PISA para los escolares, el Perú por debajo de los rangos básicos, ¿no? Y aún así, estando con esa realidad, hay personas que quieren entrar a este grupo de países que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y si no podemos cumplir con estas cosas, con estos puntos con estos campos determinantes, pues, difícil, pues, que podamos entrar a conformar ser parte de estas organizaciones, ¿no? Este es un resumen de lo que se ha visto en la clase. Revísenlo, creo yo que este, es- van a estar de acuerdo en que han entendido eso. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ahí están las referencias bibliográficas y el compendio de Almata, ¿no? Delegada, ¿me copias? Sí, doctor. Mm, ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, doctor. No sé si mis compañeros tendrán alguna consulta, chicos. Bien, revisen bien la clase, por favor, con sus docentes tutores. Este, denle previa mirada antes de esa conversación que vayan a tener con su tutor, el compendio de Alma Ata, para que entiendan lo que hemos expresado en esta clase. Y bueno, esperemos que la siguiente clase pueda ser presencial, sobre todo porque vamos a trabajar instrumentos que son utilizables en lo que es medicina familiar en el primer nivel de atención, ¿no? Primer y segundo nivel de atención. Bien, muchas gracias a todos. ¿Algo más antes de cerrar, delegada? Doctor, disculpe, ¿podría repetirse? Me entrecortó. Eh, ¿Sobre qué? No te entiendo. Sobre lo que me acaba de decir lo último. No, si hay algo más que quieran consultar antes de cortar la sesión. Ya me parece que no, eso sería todo, doctor. Listo, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente clase. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor.